invitar a buscar en Juan capítulo 14, del 8 al 10. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús siempre tiene una respuesta, e incluso no siempre da una respuesta directa, sino que su respuesta produce más preguntas y un diálogo más abierto, más extenso. Jesús siempre le gustaba hablar con las personas. Ellos estaban interesados en conocer a Dios Padre. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos entendieron de que Dios era Padre, porque Jesús le dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro. Aprópiense de él, es usted. No es solo mi Padre. Jesús le estaba diciendo en pocas palabras: no es solo mío, es de todos ustedes. No digan Padre mío, digan Padre nuestro. Entiendan que son una comunidad, que Dios es de todos. Ellos entonces querían conocer más de ese Padre. No solo querían oír, sino que querían verlo. Literalmente lo querían observar. Me gusta que Jesús le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabe por qué? Porque el Padre no quería ser conocido primero, no quería que los demonios dijeran que Jesús era el Hijo de Dios. El Padre no quería ser conocido porque el infierno lo revelara. Dios quería ser conocido no por su imagen ni por su apariencia física. No quería ser conocido a la vista del hombre por su apariencia, por su aspecto. Dios quería ser conocido por todos de una sola manera, y era por sus acciones. Por eso dice Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero no se refiere a su manera física, a su manera corporal, sino que él dice: lo que yo hago, mis obras, no las hago por mi propia cuenta. En mis obras pueden ver al Padre. En mis palabras pueden ver a papá. Es así como el Padre quiere ser conocido, no por su aspecto físico, no por su poder, es por su compasión, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Porque los milagros que Jesús hacía no era para manifestar poder, era para manifestar compasión, para mostrar el amor y la misericordia de Dios por el ser humano. En medio de la miseria humana, Dios llegaba con el amor que ellos necesitaban. La restauración de la salud emocional, espiritual, física, psicológica. Es el Padre que todos necesitaban conocer. Que no era el Dios que habían pintado los fariseos hipócritas. Un Dios lejos de la humanidad. Un Dios indiferente ante el pecado, ante el dolor, ante las circunstancias difíciles. Jesús estaba revelando a un Padre que sí le importaba lo que usted estaba viviendo. Lo que usted está padeciendo hoy, quiero decirte de parte de Dios: a Dios sí le importa y sí le interesa lo que estás viviendo, lo que estás padeciendo, e incluso el pecado que está consumiendo la humanidad. A Dios sí le importa. Y era lo que Dios quería que el mundo conociera a través de Jesús. Yo he dicho esto muchas veces y no me cansaré de decirlo, escúchenme bien. Cuando Jesús dice: que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no se puede interpretar de que Jesús era igualito al papá físicamente. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una apariencia física cuando nació, una diferente cuando era joven, otra cosa cuando ya era adulto, una imagen diferente cuando muere a que cuando resucita. Cuando resucita, sus discípulos no lo reconocieron al instante. Quiere decir que su aspecto
Dice la Biblia que en el monte, mientras oraba, que él se apartó de sus discípulos, habla la Biblia de la transfiguración. Y quiere decir que el rostro de Jesús era diferente también. Y cuando resucita, él le dice a Magdalena: no me toques, todavía no he subido el pan. Y cuando Jesús sube el Padre y es glorificado con toda su gloria, era diferente a cómo se veía en el mundo cuando cumplía su ministerio. Si Jesús tuvo tantos cambios en su aspecto físico, entonces él no se refería de que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no se refería a su aspecto físico. Se trataba de la obra que él hacía, de sus acciones, de sus palabras cargadas de amor, al decirle a la humanidad que el que a él viene no le echa fuera. Decirle a todo Israel que había venido por las ovejas perdidas, diciéndole al mundo que él tenía ovejas, que no estaba en ese rebaño, en ese redil, pero eran ovejas, eran del Padre. Jesús estaba manifestando el verdadero Dios al que mucha gente en Israel no conocía. Ellos conocían a un Dios que era severo, que era juez, que era el castigador. Mas no conocían al Dios de amor, al que podía detenerse en el camino para atender al leproso, al que se podía detener en el camino para atender a un ciego que lo llamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sabían que Dios podía detenerse en el camino, detener a la multitud para atender el llamado de un ciego. No pensaron que Jesús se podía detener en el camino, que Dios podía detenerse en el camino por unos leprosos que ignoraban ser sanados. Para la religión era difícil creer de que Jesús fuera a libertar a un hombre con cuya tierra apacentaban cerdos que Dios había prohibido para Israel. El cerdo representaba inmundicia para ellos, pero aún en ese lugar dice la Biblia que Jesús fue a liberar a un solo hombre llamado el Gadareno, conocido solamente por el lugar de donde era. No se dice su nombre. Algunos de los discípulos habla de que eran dos hombres, sea uno, sean dos. Lo importante era que Dios se había acordado de estos hombres, los cuales la gente simplemente los echó a un lado, los aisló, los encadenaba. La familia se había olvidado de ellos. La religión decía de que Dios no lo había tomado en cuenta. La religión enseñaba de que estaba endemoniado porque era un pecador. Mas el Padre se estaba manifestando en Jesús, moviéndose de un lugar a otro solamente para liberar a aquel hombre endemoniado. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Que está hablando con los demonios, y él dice: Legión, porque somos muchos. Y simplemente Jesús, sin importarle cuántos eran, solamente con una orden tuvieron que salir de él. Y ese día aquel hombre volvió a sus cabales, libre, sano, se arrodilló, se postró delante de Jesús y le rogaba que lo dejara seguirlo. Y el amor de Dios es tan grande que le dice: hey, no me sigas, ve a los tuyos y muéstrate, y deja que ellos mismos contemplen cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Háblales de mí, háblales de mi amor, háblales de que no me he olvidado de ellos, de que los sigo amando, que he venido para libertarte, para que seas tú el portador de mi palabra en este lugar. Así como Dios te dice hoy, quizás había gente más calificada en tu familia, quizás había gente más preparada dentro de tu familia, pero a mí me ha placido llamarte a ti para que ellos vean que yo no hablo a sección de personas.
gente decidió amarte, iglesia. Decidió amarte. Y eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Ese es el Padre que usted y yo tenemos. Ese es el Padre que el mundo necesita conocer. La gente simplemente ha corrido a espaldas de Dios, porque para muchos es mejor hablarle de un Dios que está dispuesto a condenar, a matar, a destruir, olvidando lo que son las características del diablo, que vino a matar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es diferente la obra del Padre de este mundo. Y es triste ver con la gente que habla de Dios, simplemente demuestra al mundo a un Padre castigador y se olvidan de que hay un Padre que se conmolía, se movía, misericordia en su corazón con aquel necesitado. Nunca despreciaba un corazón contrito y humillado. Nunca lo ha despreciado, nunca lo va a despreciar. No importa cuánto pecado hay allá afuera, no importa cuánto pecado hay aquí en nuestro corazón. Si solamente la gente tiene un corazón contrito y humillado delante del Padre, puede ser perdonado, puede ser restaurado. Ese es el Padre que Jesús estaba mostrando al mundo. Y aún los discípulos no lograban comprenderlo. Pero Jesús escuchó a Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos bastará. Felipe, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es suficiente. Yo me imagino que algo se movió en el corazón de Felipe y entendía que era suficiente con ver la obra de que Jesús ejecutó en la tierra para entender cuán grande era el amor del Padre por todos aquellos que habían sido desechados por la religión, por el pueblo. Y termino con esto: así como los samaritanos habían sido desechados por el mismo Israel, no eran considerados hermanos, fue a Samaria donde Jesús llevó en la palabra de salvación. Y una de las personas que recibió la revelación de que Jesús era el Mesías era una samaritana, a la cual Jesús le abrió su corazón y le dijo: hey, yo soy el Mesías, el que ustedes esperan, que estoy aquí hablando contigo hoy, diciéndole: Dios, los amo también, no importa que el pueblo los haya desechado. Quiero decirle que el Padre sí nos ama y puede restaurar y puede